Hola, ¿cómo estás? Yo soy David. Bienvenido a Identidad. Identidad, somos una iglesia donde buscamos relacionarnos cada vez más con Dios a través de Jesús. En esta serie, Eclesiastés, aprenderemos a través de la vida del rey Salomón cómo todo fuera de Dios es vanidad. De hecho, él lo expresa diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabes? No podemos agregar un solo segundo más a nuestras vidas. No podemos agregar un día más. Pero cuando edificamos toda nuestra vida en Dios, entonces sí tenemos un resultado que es eterno. ¿Sabes? Puedes disfrutar de este y otros mensajes de nuestros recursos. Y para que no te pierdas ninguno, suscríbete a nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Encuéntranos como Identidad SLP. O si tú lo prefieres, puedes enviarnos un correo como identidadslp@gmail.com. Pero bueno, disfruta este mensaje y no olvides compartir. ¿Por qué no abres tu Biblia en Eclesiastés, capítulo 6, versículo 10? Continuamos con nuestra serie del libro de Eclesiastés. Ya estamos en la cuarta semana. Quiero recordar con lo que terminamos la semana pasada. Vamos a leer Eclesiastés 6, del versículo 10 al versículo 12. Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Cuantas más palabras decimos, menos sentido tienen. Entonces, ¿para qué sirven? En la brevedad de nuestra vida, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? La realidad es que, como lo vimos la semana pasada, Salomón termina el capítulo 6 como en una especie de luto, como una especie de tristeza yo lo noto como qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene todo lo que estamos haciendo. Pareciera desanimado, desesperanzado, ¿sí? Pareciera que el mundo y nuestra vida en lo particular es algo que no tiene sentido. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién se siente así? Habemos muchos que el día de hoy se sienten desanimados, desesperanzados, como que no le hayan sentido a su vida, se sienten insignificantes, creen que lo que hacen o lo que no hacen no importa. Y Salomón está hablando particularmente de eso. Y lo interesante es que el capítulo 7 arranca en el mismo sentido, en un sentido de tristeza, de desesperanza. Pareciera que Salomón se va hundiendo en la tristeza, se va hundiendo en un sentimiento negativo y comienza a hacer reflexiones usando una frase varias frases, pero como vamos a encontrar durante lo que vamos a ver el día de hoy, muchas veces la palabra o la frase vale más, o también la frase es mejor. Como que está haciendo comparaciones entre lo que él cree que es bueno y lo que él cree que es malo. Y con esto lo que él pretende y lo que él busca es exhortarnos, es llamar la atención de nosotros para que seamos personas serias, personas prudentes. El mensaje del día de hoy se llama sabiduría y obediencia. Y yo creo que son dos cosas que generalmente buscamos, pero no se nos dan tan bien. Nos gustaría a todos ser más sabios y tal vez nos gustaría ser un poquito más obedientes, pero la realidad es que se nos complica. Y Salomón comienza el capítulo 7, en el versículo 1 diciendo: vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Eso es a lo que me refiero. Salomón pareciera así de, no, vale más pasártela en funerales que en fiestas, vale más morirse, vale más, deberíamos estar más felices cuando nos muramos que cuando nacemos. Y la realidad es que, como lo vimos la semana pasada, desde nuestra perspectiva, ¿sí? La tuya y la mía hoy, este 20 de mayo de 2018, conociendo el Nuevo Testamento, conociendo lo que Jesús ya hizo, lo que declara aquí Salomón, hijos, es muy fuerte y hasta pareciera que no tiene sentido, pareciera que está
como jalándonos hacia polos encontrados de lo que la Biblia y el Evangelio nos enseñan. Y es que la realidad es que para un creyente, y subrayo la palabra creyente, para un creyente, para alguien que ha declarado ser un hijo de Dios, para alguien que se reconoce que reconoce en Jesús a su Señor y a su Salvador, el tema de la vida y la muerte es un tema que se puede contrapuntear bastante comúnmente. Bastante comúnmente, muy bien. La realidad es que si tú dices ser creyente, no le deberías de tener temor a la muerte. Porque si eres creyente, pues el día que te mueras comienza la vida eterna y vamos a estar con Dios, y esa es la realidad. Pero también, pues no es como que brincas de alegría y ya te quieres morir. O sea, uno que otro tal vez sí, pero la mayoría de la gente dice, pues sí quiero vivir, pero también sé que pues no tan pronto. Quiero disfrutar, quiero vivir, quiero estar en la misericordia de Dios. Es decir, nos gozamos en que Dios puede cumplir un propósito en nuestras vidas y no queremos que eso se termine. Por eso como creyentes es algo interesante, como que no le tenemos miedo a la muerte, pero tampoco queremos morirnos. Pero no quiere decir que estemos en contra de ella, porque sabemos lo que espera. Pero por eso quiero que sea y que te quede muy claro que esto es si eres creyente. Porque si no eres creyente, entonces muy seguramente te encuentras en alguna de estas dos posiciones. La primera es que te gusta tu vida y tienes miedo a morir. Tienes miedo a la muerte, tienes miedo a que se termine tu vida, ¿sí? La otra posición es que odias tu vida y ya quieres que se acabe tu vida. En realidad, cuando tú no eres creyente, son las dos posiciones más comunes. Puede haber por ahí alguna que otra intermedia, un equilibrio así medio chistoso, porque tal vez odias tu vida, te quieres morir, pero tienes miedo de morir. Entonces, pareciera estar raro ahí. Pero la realidad es que es una u otra. En cambio, un creyente dice, pues no me quiero morir, pero sé que cuando me muera, cosas buenas van a pasar. Algo muy similar a lo que Pablo declara en Filipenses. Si leemos Filipenses, capítulo 1, Filipenses 1, versículo 23, dice, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Es decir, Pablo está diciendo, a mí ya me encantaría estar con Cristo, porque yo sé lo que hay después de la muerte, pero tengo un propósito que cumplir, tengo algo que cumplir, ¿sí? Sé que tengo algo que cumplir y por eso les conviene que yo siga aquí. Ahora, la clave está en eso, en que Pablo conoce su propósito. Y como conoce su propósito, es obediente a su propósito. Tú y yo muchas veces no podemos experimentar este doble deseo porque no conocemos nuestro propósito o porque decimos no conocer nuestro propósito. Sé que Pablo lo que está diciendo aquí es, voy a ir con Dios, pero me quiero quedar a cumplir mi propósito. Quiero ir con Dios, pero también quiero cumplir mi voluntad, la voluntad de Dios, el propósito que Él tiene para mi vida. La realidad es que, pues no importa cuánto tiempo falte para tu muerte, o no importa cuánto miedo le tengas a la muerte, todos nos estamos muriendo, ¿sí? En realidad, el día de la muerte es solo el final del proceso de la muerte. O alguno de ustedes se está haciendo más joven conforme estoy hablando. La realidad es que no. Todos nos estamos muriendo. El proceso de la muerte comienza el día que nacemos. Por eso este mismo Salomón dice, es mejor el día que naces. Ahí mínimo te queda toda tu vida por delante, ¿sí? Pero la realidad es que cuando nacemos, desde que nacemos hasta que morimos, nuestra muerte comienza. Solamente termina y se corona el día que mueres, pero la muerte ya está ocurriendo en nuestras vidas, ¿sí? Cuando dice la Biblia, vale más pasar el tiempo en funerales, no se refiere a que Salomón es un agüitado que dice, me la voy a pasar ahí en Valle de los Cedros en lugar de ir a la fiesta. No se refiere a eso. La verdad lo que está hablando Salomón, lo que está diciendo es, ten presente que la gente muere, ten presente que te vas a morir. Hace aproximadamente un mes y medio,
toqué un tema similar al tema de la muerte, de lo que estamos hablando el día de hoy, y les pregunté, ¿quién de aquí tiene su testamento ya hecho? ¿Ven cómo no me hicieron caso hace 6 semanas? Yo tampoco me hice caso, no se preocupen, no lo he hecho. Pero la realidad es esa. Todos nos vamos a morir. Incluso el chiste es hace 6 semanas, es el 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir. Está científicamente comprobado. Entonces, ¿por qué si todos nos vamos a morir no nos estamos preparando para la muerte? No tenemos presente la muerte. Es más, alguien menciona la muerte y como que, ay, qué miedo. ¿Sí? Cuando en realidad debería de ser algo en nuestra mente constantemente. No que pensemos todo el día en morirnos, pero que sí sepamos que nuestra vida se va a acabar. Salomón nos dice, déjense confrontar por la muerte. Si leemos Salmos capítulo 90, versículo 12, el salmista nos dice en el versículo 12 de Salmos 90, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Cuando tú y yo nos apropiamos del tema de que nos vamos a morir, entonces sabiduría nueva llega a nuestra mente. Nuestra manera de procesar la vida es diferente. Somos más sabios cuando somos conscientes de que un día nos vamos a morir. Ahora, no se trata de buscar la muerte. No se trata de, bueno, entonces como dice que tengo que tener la muerte, entonces le voy a ir jugando al vivo y me voy a ir a hacer deportes extremos y voy a estar tentando la muerte. No, no se trata de eso, sino más bien de que tengamos la perspectiva de que la muerte es inminente, de que todos nos vamos a morir, ¿sí? Salomón continúa y dice, es mejor el llanto que la risa. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Quién cree que es mejor el llanto que la risa? Yo tampoco, y la verdad es que lo leía y se me hacía complicado tratar de entender este pasaje, pero la realidad es que Salomón lo que te está diciendo es que tú y yo somos necios. Y tú y yo solamente aprendemos a trancazos. Y tú y yo solamente aprendemos con sufrimiento. Porque cuando alguien nos quiere enseñar por las buenas, pues no entendemos. Y no nos gusta entender por las buenas, nos gusta experimentar, nos gusta electrocutarnos cuando metemos los dedos en el enchufe, no importa que nuestros papás nos hayan dicho 20 veces que no lo hiciéramos. Hasta que no nos caemos, hasta que no nos pegamos, hasta que no lloramos, entendemos la lección. Hasta que no me rompen el corazón, escucho a todas las personas que me dijeron, no estés en esa relación que te va a lastimar. Entonces Salomón, desde esa perspectiva de la necedad, dice, es mejor el llanto que la risa, porque en el llanto aprendes más, porque en el llanto eres sabio, porque en el llanto vas a tener mayor conocimiento. Si Salomón supiera que tú y yo no somos necios, estoy seguro que no haría esta declaración, porque aprenderíamos por las buenas. Pero la realidad es que el pueblo de Israel era el pueblo más necio después de nosotros. Entonces, él te está diciendo, es mejor que llores para que aprendas a que te la vivas riendo y no seas sabio, porque aprendemos más cuando nos duele que cuando no nos duele. Por eso es que es mejor llorar que reír. Y continúa Salomón en el versículo 5. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Seguimos en la misma línea. El hombre encuentra más sabiduría en la adversidad. El hombre encuentra más sabiduría en el sufrimiento. Aprendemos más sufriendo y llorando que en la tranquilidad o en el confort o en la comodidad de nuestras vidas. Hay una frase ahí que me salta que dice, la extorsión vuelve necio al sabio. Y la verdad es que lo leí en varias versiones y todas coincidían. Había una que decía la opresión, ¿sí? Vuelve necio al sabio. Y la verdad, lo que logré entender después de estar orando y estudiando este pasaje en varios comentarios es que el sufrimiento tiene un límite. La verdad es que sí, nos conviene a veces sufrir porque solamente en el sufrimiento aprendemos, pero también no podemos pasarnos toda la vida sufriendo. Entonces,
Lo que se trata es que hay un sufrimiento el cual tú y yo vamos a experimentar en nuestras vidas porque vivimos en un mundo que está echado a perder, vivimos en un mundo que está roto, ¿sí? Entonces, ese sufrimiento lo vamos a experimentar y ¿sabes algo? Ese sufrimiento tú y yo tenemos la capacidad de sobrellevarlo. Recordemos que Dios nunca nos va a hacer pasar por algo que tú y yo no podamos aguantar. El problema es cómo es posible que yo llego al límite del sufrimiento cuando tú y yo le metemos más sufrimiento a la vida del que ya la vida tiene. Cuando tú y yo andamos por el mundo tomando decisiones que sabemos que no nos convienen y le metemos sufrimiento. Y entonces yo me imagino a Dios diciendo, es que mira, tú tienes un nivel de sufrimiento y yo te lo voy a dar. Sí, tienes que sufrir porque a través de ese sufrimiento te voy a enseñar muchas cosas. Pero si tú le metes sufrimiento, entonces tu sufrimiento llega a un límite. Por eso hay que trabajar en nuestra paciencia. Por eso hay que, dice ahí, controla tu carácter. No te metas en broncas tú solo. No te enojes tú mismo. Trabaja la paciencia. Desafortunadamente, como seres humanos, vamos de un lugar al otro buscando respuestas. Vamos de un lugar al otro buscando propósitos. Vamos de una persona a otra encontrándole sentido a nuestra vida. Y eso no es anormal, eso no sorprende a Dios. Dios puso esa necesidad de que tú y yo tengamos significado, de que tú y yo tengamos un propósito, porque Él quiere que lo encontremos en Él. Si Él no nos hubiera puesto esa necesidad de buscar ese propósito para nuestras vidas, no lo buscaríamos. No estaríamos aquí sentados, no iríamos buscando de religión en religión o de filosofía en filosofía, tratando de encontrarle paz y sentido a nuestras vidas. Eso pasa porque Dios lo puso en Él. La realidad es que lo único que nos puede dar todas las respuestas es Dios. Las respuestas que necesitamos. Y dice ahí en este mismo pasaje, vale más terminar algo que empezarlo. De un tiempo para acá he estado entrenando para correr. Tengo ahí un entrenador que me encontré en internet que me va diciendo cómo correr, ya saben, ¿no? Tiene una frase con la cual estoy parcialmente de acuerdo, y es que dice que no tenemos que esperar llegar a la meta para celebrar, que tenemos que celebrar nuestras pequeñas victorias. Incluso él dice, no tienes que esperar celebrar la meta o la línea final, celebra que empezaste. Celebra que hoy eres, usa una frase, que hoy eres una carrera mejor de lo que eras ayer. No te enojes cuando corres solamente 10 minutos porque no pudiste correr los 20 que querías, porque esos 10 minutos no los habías corrido antes. Y sí, estoy de acuerdo, pero aquí la Biblia nos está diciendo, vale más terminar algo que empezarlo, porque si nos quedamos con la mediocridad de, ay, empecé esto, ay, no lo acabé, ay, empecé esto, ay, no lo acabé, ay, empecé esto, no, pues tampoco lo acabé. Y si lo ponemos en la perspectiva de nuestras vidas, de nuestra salvación y de nuestra eternidad, vale más el arrepentirte una sola vez de corazón, decidir cambiar, decidir motivarte de una manera diferente y decidir ser obediente y dejar que Dios termine la obra en nosotros. A todos los días, ay, perdón, Dios, me voy a equivocar. Ay, chino, ahora sí te prometo que sí. Y ahora sí, el domingo que el pastor diga, ¿quién se quiere arrepentir? Póngase de pie, yo me voy a poner de pie y de nuevo, ahora sí voy a volver a empezar. Ya, no puedo más. A eso se refiere Salomón. A esos comienzos mediocres que tú y yo a veces tenemos. Esos comienzos que decimos, va otra vez, ay, no, mejor no. Ay, ahora sí, ay, no, mejor no. Y entonces Salomón te dice, ya. Decídete, si en verdad quieres ser salvo, si en verdad quieres buscar a Dios, si en verdad quieres una relación con Él, comienza. Te vas a equivocar, vas a cometer errores, no vas a ser perfecto, pero empieza y sigue adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice el mismo Pablo en este sentido. La verdad es que estuve leyendo Filipenses, y Filipenses es el libro de la felicidad. Eclesiastés para mí es el libro de la tristeza, es el libro del sinsentido, pero en realidad se complementan, porque la diferencia entre Filipenses y Eclesiastés es que Filipenses es después de Jesús y Eclesiastés es antes de Jesús. Entonces Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estoy seguro, ojo, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes,
la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús. Y si a mí me preguntas, yo prefiero que Dios termine su obra en mí a que todos los días la vuelva a comenzar por mi necedad. Porque el que evita que Dios termine su obra en mí no es Dios, soy yo. Yo me imagino a Dios construyendo y jugándole aquí al alfarero, haciendo una obra maestra conmigo, y de repente yo digo, ay, ya qué flojera, Dios, eso no me gustó, destrúyelo, quiero volver a empezar. Y no es como que Dios dice, ay, chin, se me echó a perder. Dice, bueno, pues ni modo, yo vuelvo a empezar. Las veces que tú quieras, Dios va a volver a empezar la obra en ti. Lo que tenemos que tener claro es que solamente Él la puede terminar y tenemos que dejarlo trabajar. Porque cuando queremos ayudarlo, pues no creo que tú, siendo barro en sus manos, puedas agarrar la forma que tú quieras. Solamente podemos depender de lo que Dios quiere hacer. Terminemos el proceso. Es más, dejemos que Dios termine el proceso que comenzó en nosotros. Continúa el versículo 10. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. La realidad es que nos encanta a ti y a mí ser románticos. ¿Sí? Los que han visto, yo he tenido que ver y disfrutar la película de Medianoche en París muchas veces, porque a mi esposa le encanta. Y esta película de Medianoche en París es una película donde hay un escritor, ¿sí?, que viaja al pasado porque le encantaba la época del pasado, y resulta que cuando llega al pasado, ¿qué creen que pasa? Los del pasado añoran el más pasado, y los del pasado pasado añoran el pasado de atrás. Y la realidad es que tú y yo somos iguales, no estamos conformes con el momento y decimos, ay, es que si yo hubiera vivido años atrás, no hubiera estado más padre. O no, es que como yo era antes, sí hubiera podido hacer las cosas que quiero. Hoy ya estoy bien viejo y ya no puedo. ¿Sí? Y nos gusta ser románticos, nos gusta añorar el pasado, nos gusta pensar que estábamos mejor. Y habrá quien me diga aquí, no es cierto, Gerardo, yo no puedo pensar eso. Pero te apuesto que a todos los que estamos aquí, si yo les diera la oportunidad de regresar a cambiar una decisión de su pasado, regresaban. No, que no lo puedo asegurar, pero todos tenemos algo en el pasado que decimos, híjoles, me hubiera gustado no haberlo hecho. O me hubiera gustado hacerlo así. O me hubiera gustado modificarlo. Entonces estamos pensando en lo que no hicimos, estamos pensando en lo que dejamos de hacer. Y dice Salomón, lo estudiamos antes en Eclesiastés, comenzando el capítulo 1, te dice, en el pasado no hay nada nuevo, en el futuro no hay nada nuevo. Entonces, ¿sabes algo? Yo creo que si alguien llegara conmigo y me dijera, Gerardo, puedes regresar al pasado y tomar las decisiones incorrectas que tomaste, ¿sabes algo? Terminaría exactamente igual. No sé por qué creo que, salvo que me pusiera a hacer algo muy raro, que no creo, la verdad creo que nuestra vida está determinada de tal manera que Dios tiene un propósito para nosotros y que no importa cuántas veces regresemos, de una u otra manera vamos a encontrar la manera de fallar, porque a Dios no le interesa nuestro pasado, a Dios le interesa nuestro presente y nuestro futuro. Y el futuro le pudiera interesar entre comillas, porque solamente Él sabe cuánto futuro nos queda. Él quiere que tú y yo estemos preocupados por nuestro presente, que vivamos hoy. Porque la única manera de vivir el hoy es con la plena convicción de que el hoy es lo único que tengo. No tengo nada más que el hoy. Puedo tener dinero en las cuentas, mañana se meten unos hackers y me lo roban. Puedo tener una familia, puedo tener un accidente y se acabó. Puedo tener el mejor esposo o esposa del mundo, algo puede pasar y se puede terminar. Lo único que tengo seguro es este preciso momento, y tú y yo pasamos más tiempo echando a perder nuestra vida pensando en lo que no hicimos o en lo que vamos a hacer. Y no disfrutamos nuestro presente.
Porque sabes que las circunstancias del pasado pudieran cambiar. Es más, las circunstancias del futuro pueden cambiar definitivamente. Pero las personas son personas y las personas que te fallaron en el pasado te van a fallar en el futuro. Y va a haber alguien nuevo que te va a fallar y siempre va a haber alguien que te va a decepcionar. Gerardo, ¿qué tipo de esperanza me estás dando entonces? La única esperanza verdadera a la cual nos podemos aferrar, la única persona que no cambia, la única persona que es constante, el único que es el mismo ayer, hoy y siempre es Dios. Si nos aferramos a Él, no podemos ser decepcionados. Por eso todo Eclesiastés apunta a, si no tienes a Dios, si no tienes la eternidad, nada tiene sentido. Dice una frase que acabamos de leer ahorita: la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Sí. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas. ¿Cómo, Gerardo? ¿La Biblia está diciendo que tengo que tener más dinero? No, la Biblia está diciendo que la sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, ¿sí? Pero hay una puerta que no abre el dinero. Hay una sola puerta que no abre el dinero. ¿Y sabes qué es la puerta más importante de nuestras vidas? La puerta más importante de nuestras vidas es la puerta de la eternidad, la puerta de la salvación. Y esa no la abre el dinero. ¿Sí? Esa solamente la abre la puerta de la sabiduría. ¿Sí? ¿Y cuál es esa puerta? ¿Cómo sé si yo soy alguien sabio? Porque alguien va a decir aquí, no es cierto, Gerardo, esa puerta la abre la fe. Sí, esa puerta la abre la fe. Pero saber que esa puerta la abre la fe viene de la sabiduría. Y Santiago capítulo 3, versículo 13, lo dice de una manera más clara. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, porque alguien me puede decir aquí, Gerardo, ¿cómo sé si yo soy sabio? Porque ojo, ser sabio no es ser inteligente. ¿Sí? Ser sabio es el poco o mucho conocimiento que tienes, lo pones en práctica. Conozco de Dios, vivo para Dios. Conozco de salvación, vivo como alguien salvo. ¿Sí? Entonces dice, ¿quieres saber si eres sabio? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Este tipo de versículos son los que luego cuando alguien me dice, no, es que Dios es bien exigente y nos pide demasiado. Dios lo único que te pide es vive una vida honesta y haz buenas acciones con humildad. No, Dios se pasa de exigente. Continúa Eclesiastés, el versículo 13 y 14. Acepta el modo que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Estos versículos me encantan porque nos ubican en nuestro lugar. Salomón está diciendo, mira, Dios es Dios. Tú eres un hombre cualquiera. Y tú y yo nos queremos poner a competir con Dios. Queremos tratar de convencer a Dios de que haga las cosas como yo quiero. Porque si tú quieres aprender a vivir en este mundo eterno, tienes que darte cuenta que Dios es eterno y que Dios tiene todo el poder. Si tú no tienes la intención de vivir una vida eterna, ¿sí? Que eso no quiere decir que no seas una persona eterna, pero si tú no tienes la intención de vivir una eternidad con Dios, siempre vas a estar peleándote con Dios. Si a mí me preguntas, Gerardo, ¿cómo se vive bien como un ser eterno? Pues pregúntale a la única persona eterna, no me preguntes a mí. ¿Sí? El único ser eterno que me puede enseñar a vivir en la eternidad es Dios. Por eso dice aquí, ¿quién puede enderezar lo que Él torció? ¿Quién puede cambiar lo que Él ya decidió? ¿Recuerdan cómo comenzamos con Eclesiastés capítulo 6, versículo 10? Todo está decidido. Entonces no te pongas a pelear con Dios. A veces queremos ponernos al tú con Dios, y Dios lo va a permitir. No creas que Dios te va a dar un cachetadón. No, la vez que Dios te va a decir, sí, inténtalo. Pelea, nesea, atácame, a ver si me agarras de buenas. La verdad es que Dios no es que sea mala onda, es que Dios dice, bueno, pues tampoco te voy a obligar a seguirme, tampoco te voy a obligar a obedecerme. Dios no se espanta de que tú y yo no estemos de acuerdo con Él.
A Dios no le preocupa que tú y yo no estemos de acuerdo con Él. Él quiere escucharte. Él quiere escuchar lo que tú le tienes que decir. Él quiere escuchar tus argumentos. Pero al final, Él es Dios. Y Él decide. Y Él sabe lo que es mejor para mí, aunque a mí no me lo parezca. ¿Sí? El consejo aquí es: toma de la vida lo que te da. Ese típico refrán que dice que si la vida te da limones, haz limonadas. Aquí está, es bíblico. Lo que te dé la vida, disfrútalo, gózalo. Gerardo, es que no sabes lo que me está pasando a mí. Bueno, te aseguro que Dios algo bueno está sacando en ese problema. Paciencia, carácter, fortaleza, responsabilidad. Algo te está tratando de enseñar, porque tanto en lo bueno como en lo malo hay sabiduría. Dios lo que nos dice es: disfruta el aprendizaje. Así como en la escuela tienes maestros buenos y maestros malos, clases favoritas y clases que odias, todas te sirven, ¿sí? Sari alguna vez nos ha contado esa frase que su papá le decía: papá, es que ¿para qué me van a servir las integrales en la vida? Y su papá le dijo: pues para acabar la primaria y la secundaria, punto. Era la prepa, ¿no? Me parece. Pues, ¿para qué me va a servir la raíz cuadrada? Pues para acabar la escuela. Gracias a Dios existen calculadoras ya en el teléfono que sacan raíz cuadrada. Y aún así, en mi vida creo que he picado esa tecla de mi calculadora más que para jugar. Perdón si alguien es arquitecto, matemático. Yo no. Y no he tenido que sacar la raíz cuadrada a algo. Pero hasta esa raíz cuadrada te sirve para mínimo acabar la escuela y ser independiente y librarte de ese maestro de matemáticas que odias. Continúa Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. He visto de todo en esta vida. He visto de todo en esta vida sin sentido. Incluso los jóvenes buenos mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Todos nos hemos quejado de esto. Todos hemos dicho: ¿por qué si soy tan bueno me va mal? ¿Por qué mi vecino que es tan malo, porque yo lo conozco en verdad, le va re bien? ¿Sí? Y piénsalo, el primer hombre que murió en la humanidad, ¿sí? Abel, era un hombre bueno y murió. O sea, velo de esa manera, no es que tú seas especial y el karma contigo está ensañado. La primer muerte humana fue un hombre bueno, que murió por ser bueno. Murió porque le ofrendó a Dios lo mejor que tenía y el envidioso de su hermano lo mató. Entonces, cuando te dice la Biblia: no seas demasiado bueno, no seas demasiado sabio, hasta como que pareciera así como raro, ¿sí? Pero la realidad es que a la luz de la vanidad de la vida, ¿sí? Ojo, a la luz de un mundo no eterno, pues mejor encuentra el equilibrio y llévatela tranquilo, ni le busques ni le encuentres, mejor ahí pachangátela, ¿sí? Ahí llévatela bien, ¿sí? Porque si tú no tienes la eternidad en la mente, pues sí, haz lo que quieras y trata de vivir una vida mejor, porque pues es lo único que tienes en tu mente. Eso es lo que está diciendo Salomón, ¿sí? Salomón te está diciendo: encuentra una vida balanceada, no seas demasiado bueno, no seas demasiado malo, no seas demasiado sabio, ¿sí? A veces tú y yo hacemos lo bueno y nos va mal, y luego hacemos lo malo y nos va re bien. Y entonces dices: pues ¿qué hago, Dios? Porque tú me pides hacer algo, pero cuando hago lo que tú me dices, ¿cómo me va? Y la realidad es que andamos por la vida tratando de medirle el agua a los camotes y diciendo: ¿cómo me va a ir mejor? ¿Cómo quedo bien con la gente sin quedar mal con Dios? Y andamos jugándole a ver qué tan cerca del fuego puedo andar sin quemarme, para que no me vean feo, para que no me digan que soy raro. Y la verdad es que sin la eternidad es lógico vivir así. Sin Dios en tu vida es lógico vivir así. Pero piensa en Jesús y en Pablo. ¿A poco a Jesús y a Pablo le decían que eran equilibrados? No, les decían extremistas, ¿sí? Les decían que estaban locos, ¿sí? ¿Y sabes algo?
yo también soy un loco. Si ser un seguidor de Jesús requiere que la gente crea que estoy loco y que soy un fanático y que adelante, con el que me interesa estar bien es con Dios. No me interesa que el mundo crea que soy una persona equilibrada. Me interesa que Dios sepa que estoy de su lado. Porque en la vida no se trata de encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo, se trata de estar del lado de Dios y punto. Porque cuando la Biblia dice que seamos santos, lo que nos está diciendo es ser diferente. No seas como los demás. Sepárate del rebaño que ya se perdió y busca el rebaño de Dios. Continúa el versículo 19. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No escuches conversaciones ajenas escondidas, podrías escuchar que tu siervo te maldice, pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otros. La realidad es que la sabiduría es la mejor arma que podemos tener. Ahora, el primer paso a la sabiduría, ¿sí? Si yo quiero ser alguien sabio, lo primero que tengo que hacer es que por naturaleza estoy echado a perder. Es que por naturaleza soy un pecador. Es que por naturaleza necesito a Dios para hacer que mi vida funcione. Ese es el consejo más sabio que yo te puedo dar. Reconocer nuestra propia incapacidad. Reconocer que sin Dios tú y yo no podemos, ¿sí? Porque alguien sabio, alguien que se dice sabio, es alguien que sabe que puede cometer errores. Alguien sabio es alguien que sabe que Dios no espera que seamos perfectos, sino que busquemos serlo. Alguien sabio es alguien que sabe que se puede equivocar y puede cometer errores siempre y cuando su vida esté dirigida hacia Dios. Porque alguien sabio es alguien que sabe que va a cometer errores y que así como no nos gusta que nos juzguen, tampoco voy a juzgar a la gente. Y me voy a dedicar a vivir mi vida. Porque piensa si en la manera en la que te expresas de los demás, te gustaría que se expresaran de ti. El que se lleva se aguanta. Y la Biblia te dice, mejor no andes criticando. Mejor no le andes buscando 3 pies al gato porque te va a tocar a ti también. Continúa el versículo 23 diciendo, siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes decidido a encontrarla y entender la razón de las cosas. Me había propuesto demostrarme a mí mismo que la maldad es una tontería y la insensatez es una locura. Ahora, ¿quién está hablando? Salomón, el hombre más sabio. Y él mismo dice que él no ha encontrado la sabiduría. Yo me pongo a pensar, no, pues ya valí yo también. ¿Quién de aquí quiere ser sabio? Levante la mano. ¿Qué están haciendo para lograrlo? ¿Qué decisiones están tomando para ser sabios? No es fácil. Lo primero es querer serlo. O sea, los que levantaron la mano ya dieron el primer paso. Empezar a buscar, empezar a reconocer que necesitamos ser sabios. Segundo, es reconocer que no es fácil. Entonces, si tú también crees que ser sabio no es fácil, ya diste 2 pasos. Felicidades, el día de hoy ya vas avanzando. ¿Sí? El tercer paso es reconocer que en tu búsqueda de la sabiduría vas a fracasar. Entonces, si tú has fracasado, muy bien, ya llevas 3. Pero el simple hecho de seguir intentando, eso ya es sabio. El no dejarte caer a la primera. El no decir, ay, ¿ves cómo es Dios? Ya fui a la iglesia 2 veces y mi vida sigue igual de fregada. Ya hasta aquí con Dios. No, el seguir intentando buscar una relación con Él, eso ya es sabio. Porque el objetivo de Dios es ir recogiendo tanta sabiduría como puedas en el camino. La meta ya está, la muerte nos va a llegar a todos. Entonces no se trata de que voy a encontrar toda la sabiduría hasta que llegue allá, no. Ahí sí es como la carrera que les decía ahorita, cada kilómetro que vas avanzando recoge tanta sabiduría como puedas. ¿Tomaste una buena decisión? Felicidades, eso es sabio.
Repite las buenas decisiones. Tomaste una mala decisión, felicidades, también es sabio, siempre y cuando no la vuelvas a cometer. ¿Te pasó algo súper malo? Analiza por qué te pasó, sé paciente y recoge toda la sabiduría que puedas recoger de esa situación adversa. El objetivo siempre es ser más sabio a través de cada circunstancia que vamos viviendo. Continúa el versículo 26. Descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Dicen. Su pasión es una red y sus manos son suaves. Sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay solo un hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Te los dije. Sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. No, Dios no es machista. No. Salomón está diciendo que no hay ni una sola mujer virtuosa. No se nos olvide que el mismo Salomón escribió Proverbios donde dijo y describió a la mujer virtuosa. ¿Sí? Entonces, no, Salomón no es machista. ¿Sí? Yo ahorita voy a decir a qué se refiere con este versículo. Porque Salomón pareciera mostrarse arrepentido de su forma de vivir. Salomón tuvo tanta mujer como quiso. ¿Sí? Salomón sí tenía toda la sabiduría, pero ¿sabes algo? No la aplicaba muchas veces en su propia vida. Y le andaba resolviendo la vida al mundo y no se la resolvía a sí mismo. ¿Sí? Salomón lo que está diciendo es, no encontré a una sola mujer virtuosa. Y entonces me lo imagino pensando, me hubiera quedado con la primera. Me aventé a 1000 esposas y tú y yo a veces no podemos con una. Imagínate Salomón, con todas las que tuvo. Salomón lo que está diciendo no es un reclamo a la mujer de no hay una sola mujer virtuosa, sino que él mismo está diciendo, estoy buscando a la mujer virtuosa, cuando ni ahí está la sabiduría. ¿Sí? Ahí no está la respuesta, porque dice aquí, Dios creó al ser humano para ser virtuoso. No creó al hombre solamente para ser virtuosa, creó al ser humano para ser virtuoso. Ahora yo les pregunto, ¿quién de aquí se siente virtuoso? Yo soy el hombre y la mujer más virtuosa de este mundo. Levante la mano. Quiero ver su honestidad ante todo. Pero la Biblia dice, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Entonces Dios es un mentiroso. Porque si tú y yo no nos sentimos virtuosos, es porque no somos virtuosos. Porque no tengo la capacidad de ser virtuoso. No, la realidad es que Dios nos hizo sin pecado. Dios creó a Adán y Eva perfectos. ¿Sí? Pero tú y yo, desde tiempos de Adán y Eva, nos hemos encargado de pervertirnos a nosotros mismos. Y nos hemos encargado de irnos eliminando la virtuosidad que Dios puso en nosotros. Por eso el día de ayer que tuvimos los bautizos, se hace ese ritual, esa ceremonia en la cual alguien muere y revive y entonces recupera toda su virtuosidad. Y tiene la posibilidad de volver a empezar porque pone a Dios como lo primero en sus vidas. A las personas que se bautizaron les pregunté, ¿reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Y me dijeron que sí. ¿Te arrepientes de todos tus pecados? Y me dijeron que sí. Y entonces son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y volvemos a empezar. Y aquí vemos varios que ya fuimos bautizados y ya echamos a perder esa limpiada. Pero la ventaja es que es sabio saber que podemos volver a empezar una vez más. Las perversiones son las que nos alejan de la sabiduría. Las perversiones y los pecados son los que nos alejan de la virtuosidad. Pero el martes en cambio fuera les decía a los chavos, hasta el pecado es algo bueno en mi vida si aprendo de él. Si cometí un pecado, puedo aprender a no volver a cometerlo. Y si entonces pequé, Dios hace que todas las cosas sean buenas. ¿Para quién? Para los que le aman. Entonces hasta mis propios pecados del pasado me pueden ayudar a ser una mejor persona. Ahora, dice aquí, la razón por la cual tú y yo no somos virtuosos. Cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Yo te pregunto, ¿hacia dónde va tu camino? ¿Hacia Dios
o va descendente? Porque si va descendente, no, ahí no vas a encontrar tu virtuosidad. Tu virtuosidad la vas a encontrar con Dios. Comenzamos el capítulo 8. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. No trates de evitar cumplir con tu deber, ni te juntes con los que conspiran maldad, porque el rey puede hacer lo que se le antoje. Sus órdenes tienen el respaldo de su gran poder. Nadie puede oponerse ni cuestionarlas. El hombre sabio vive mejor. La sabiduría, dice la Biblia, ilumina. Eso tiene que ver con la bendición. En aquel entonces, cuando a alguien se le decía que estaba iluminado o que tenía luz en su vida, era una palabra o un término que se usaba para alguien que estaba recibiendo bendición. Y la realidad es que dice aquí, la sabiduría es la que ilumina, la sabiduría es la que bendice. ¿Quieres saber por qué a veces le faltan bendiciones a tu vida? No culpes a Dios, analiza tu nivel de sabiduría. Salomón y el pueblo de Israel juraron obediencia. Y estaban destinados a una vida de luz y de bendición. Si hubieran cumplido su juramento, serían un pueblo sabio. Por eso es que la obediencia es parte de la sabiduría. ¿Quieres ser alguien sabio? Es sabio ser obediente. Primero se ama y se obedece a Dios, y luego la sabiduría comienza a llegar. Porque a veces tú y yo creemos que tenemos opciones. Pero cuando le entregaste la vida a Dios, dice la Biblia que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Ya no tienes opción. Si Cristo vive en ti, no tendrías por qué andarte peleando con Cristo. Simplemente lo obedeces, simplemente haces lo que Jesús quiere. Reconocer esto, reconocer que Cristo vive en ti, es sabio. Si no me puedo oponer, si no puedo cuestionar, lo más sabio que es, obedece. Entiende que Él tiene todas las respuestas para tu vida. Todos los problemas que tienes hoy en día es porque en algún punto no estás obedeciendo a Dios de la manera correcta. Continuamos con el versículo 5. Quienes lo obedezcan no serán castigados. Ahí está. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa. Incluso cuando uno está en apuros, es decir, ni aunque estén a punto de despedirte, se puede hacer el mal, Ni aunque te vaya a ir bien mal si te comportas bien, si aunque no vayas a hacer esa tranza porque me van a correr, ¿sí? Aquí dice, pues hay un tiempo y un modo por cada cosa, incluso cuando uno está en apuros, es decir, no es excusa para pecar el estar en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura, y al enfrentarse con la muerte, la maldad no rescatará al malvado. Dios estará con quienes lo obedezcan. En su momento y en su tiempo a todos nos va a llegar la justicia, a todos nos va a llegar el ser juzgados. Esto nos genera un conflicto y a ti y a mí, porque nos gustaría que la gente recibiera su merecido en este momento, pero yo no. A mí sí dame chance, Dios. A él, a mi vecino, a mi mejor amigo, a mi exmarido, a ese sí júzgalo ya, y quiero ver cómo se retuerce. Y Dios te dice, la realidad es que no te juzgo ni a ti ni a él, porque quiero que me obedezcas, porque quiero darte la oportunidad de seguir, porque la clave está en que tú dejes que la sabiduría cambie tu desesperación, que la sabiduría cambie tu desesperanza, que la sabiduría te haga tener fe en la esperanza eterna, que vivamos conscientes de que la muerte va a llegar y de que nos conviene estar en el lugar correcto cuando la muerte nos llega. En lugar de ser apremiados por la muerte, que sepamos que la esperanza y nuestra esperanza verdadera, nuestra esperanza de justicia, nuestra esperanza de misericordia y de amor verdadero está en la muerte. Porque hay sufrimientos que se aguantan y hay sufrimientos que se superan solamente con la perspectiva de que al menos cuando me muera, sé que se va a acabar. Hay gente que pasa por dolores súper complicados en su vida. Y sin la vida eterna y sin la esperanza de una vida con Dios, yo no sé cómo le hacen. Pero mínimo sé que si pones tu esperanza y sé que cuando me muera este dolor se va a acabar porque voy a estar en un cuerpo perfecto con mi Padre. Mínimo para eso nos sirve la esperanza de la vida eterna.
Eclesiastés capítulo 8, versículos de 9 al 13. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro, sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo, y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras del anochecer. La razón por la cual tú y yo despreciamos la misericordia de Dios es porque no lo vemos como algo valioso. Es porque yo creo que tú y yo valoraríamos más la misericordia de Dios si nos castigara o si viéramos que el castigo a los que no la valoran pasara en ese mismo momento. Si tú y yo supiéramos que en el momento en el que pecamos nos va a pasar algo así tajante y nos podemos morir por el pecado que acabamos de cometer, no menospreciaríamos la misericordia de Dios. Pero la realidad es como decimos, hay otra oportunidad, ay, no hay chance, ay, ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna. Menospreciamos esa misericordia. Y dice, cuando no se castiga enseguida un delito, ¿qué pasa? La gente siente que no hay peligro. ¿Qué pasa cuando tú como papá a tu hijo le estás diciendo, ya, estate quieto, ya, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a castigar, y no lo cumples? Te tomas la medida. Y tú y yo creemos que le tomamos la medida a Dios, jugamos al filo de la navaja. Y encontré una frase que dice, la ingratitud del hombre sin Dios es un misterio tan grande como el amor de Dios a pesar de nuestra ingratitud. O sea, no hay forma de explicar por qué somos tan ingratos con Dios, de la misma manera que no hay forma de explicar cómo Dios me sigue amando a pesar de lo ingrato que soy. ¿Por qué Dios me ama? ¿Por qué? No tengo la más remota idea, solo sé que lo hace y por lo tanto me aferro a su amor. Y mejor me debería de preguntar, ¿por qué no soy agradecido con el amor de Dios? ¿Por qué rechazo tanto su misericordia? Porque no creo que mi vida se vaya a acabar, porque no creo que me voy al infierno. Les decía a los jóvenes en cambio fuera una vez, la realidad de que, o sea, dice la Biblia que nos vamos a encontrar sorprendidos cuando estemos en el cielo, porque vamos a tal vez encontrar a personas que no esperamos que estuvieran ahí, pero yo creo que va a haber más sorprendidos en el infierno. Porque ¿quién de aquí se va a ir al infierno? Levante la mano. ¡Ah! ¿A poco? Pues sí, la verdad es que no creemos que nos vayamos a ir. Y no sé ustedes, pero yo no estoy tan seguro a veces por la manera en la que nos portamos todos. Ese es el problema. Si supiéramos que al pecar nuestra salvación se acaba y estamos destinados al infierno, no lo haríamos. Pero como Dios retrasa su juicio, pues ahí me la llevo. Siempre va a haber una segunda oportunidad. En el versículo 14, Salomón le da respuesta a la pregunta del millón: ¿por qué la vida es tan injusta? Y dice, y eso no es todo. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, a las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas, y a las malvadas como si fueran buenas. Esto no tiene sentido. Es la misma premisa que usa Job en todo su libro. Y la verdad es que solo una vida que aprecia la eternidad, solo una vida que valora la eternidad y que se hace responsable de su eternidad es capaz de seguir adelante. De otra forma, no hay manera de seguir adelante, no hay forma de que nuestra vida tenga sentido. Ahora que nos preocupemos, porque dice aquí, las personas buenas se les trata como si fueran malvadas, y muchos de ustedes seguro han de haber dicho, sí, la vida es bien mala conmigo, yo soy re bueno. Y la Biblia dice, no hay ni uno bueno. Entonces si tú crees que la vida te está tratando mal y que es injusta contigo, no es cierto, ¿sí? Porque eres malo,
Porque la Biblia dice que somos malos. Si te va mal es porque eres malo. Por lo tanto, es ofrécete a Dios, entrégate a Dios para que entonces te vaya bien. Y entonces seas de los buenos, de los que les va, perdón, no es que de los buenos, sino que tú seas de los malos que les va bien. Esa es mi esperanza. Yo me aferro a Cristo para ser de los malos que me va bien. Porque sé que no voy a ser bueno hasta que sea perfeccionado el día de mi muerte, el día que mi proceso de muerte termine. La vida nos trata mal. ¿Sabes por qué? Porque somos malos. Punto. No nos trata mal porque es una vida injusta y porque el karma es de lo peor y porque la ley de Murphy. No, la vida te trata mal porque eres malo. Yo me aferro a esta verdad de que en la vida a los malos les va bien. Ahí está mi esperanza. El versículo 15 continúa. Entonces sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer y beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que lleva la gente, aquí en la tierra descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren. No importa lo que digan. Cada vez que un científico dice, no, es que ya descubrí algo nuevo. No es cierto, descubriste algo que siempre ha estado ahí. Ante esta verdad tan complicada, de que pues, mi vida no tiene sentido, de que soy malo, el consejo que da Salomón, pues ya mejor diviértete, gózate. Pero, ¿sabes algo? Como hombres, no podemos entender la perfección de la obra de Dios. Somos incapaces de hacerlo. Por eso versículos atrás Salomón nos recordó que Dios era Dios y que tú y yo somos simples mortales incapaces de entender su voluntad. Yo lo digo constantemente, si Dios quisiera que entendiéramos al 100% su voluntad, hubiera dejado una sola hoja y hubiera puesto la voluntad de Dios es. Pero Dios nos dejó esto para que reinemos con Él, para que aprendamos a vivir con Él. A través de la Biblia podemos entender la manera en la que piensa Dios. Podemos hacernos una idea de la obra perfecta que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ¿sabes algo? No lo vamos a entender hasta que estemos con Él. Y ahí está la fe. Ahí está lo que tenemos que aferrarnos, porque nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo. Somos incapaces de entenderlo, somos incapaces de obtener todo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero sí puedo obtener el conocimiento y la sabiduría que Dios tiene para mi vida. Por lo tanto, si no puedo entender a Dios, si no puedo comprender la perfección y la plenitud de Dios, pues le hago caso. Él sí sabe, Él sí la comprende, Él sí la tiene, Él ya sabe qué va a pasar con mi vida. ¿Por qué soy un rebelde cuando el que sabe lo que es mejor para mí, el que sabe cómo funciono, me dice, haz esto? No, no es cierto. No, tú no entiendes lo que yo quiero hacer, Dios. Tú no sabes. La Biblia te dice, ya, obedece. Ten esperanza en la eternidad. Y a los ojos del Nuevo Testamento, esto tiene un poco más de sentido. Si leemos Juan capítulo 14, versículo 23, dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ustedes. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ustedes.
debemos estar contentos por no saber todo. Porque no importa cuánto trabajemos, no importa cuánto nos esforcemos, no importa qué tan hábiles, qué tan expertos, nunca vamos a poder descifrar el misterio de la voluntad perfecta de Dios. Lo único que tenemos es creer en la voluntad perfecta de Dios, confiar en la voluntad perfecta de Dios, confiar en que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque no se trata de saberlo todo. Se trata de aplicar lo que sabes. Se trata de conocer lo que hay en ti y aplicarlo para tu propia vida. Dios no me trajo a este mundo y Dios no te trajo a este mundo para saberlo todo y para conocerlo todo. Dios nos trajo para conocerlo a Él. Para eso nos trajo al mundo. Para que aprendiéramos y nos capacitáramos para vivir una vida en la eternidad con Él. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20, y con eso termino. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Esa es nuestra sabiduría. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para conocer a Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es nuestra sabiduría. Si tienes esta sabiduría en tu vida, no importa que no tengas toda la demás. Si tú sabes quién es el verdadero y te plantas en el verdadero, entonces tendrás vida eterna, serás salvo, lo reconocerás y tu vida tendrá una esperanza. Y entonces no te sentirás como el pobre Salomón, decepcionado, triste, desanimado, sin sentido, como que tu vida no sirve, como que no vales para nada. Yo los invito el día de hoy a que entendamos que nuestra esperanza está en la vida eterna, que saber que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó para que tú y yo tengamos acceso a Dios y acceso a la vida eterna, es el consejo y el mensaje más sabio que podemos tener en nuestras vidas. Porque si vivimos de esa manera y vivimos conscientes de eso, nuestra vida va a ser diferente. Empezando, porque vamos a tener una vida eterna con Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, perdóname por ser necio. Perdóname porque he decidido ser desobediente, porque he decidido buscar la sabiduría en los lugares incorrectos. El día de hoy quiero voltear hacia ti, quiero aprender a amarte, quiero aprender a conocerte, quiero reconocer que la única verdad que cambia mi vida es el reconocimiento de que tu Hijo vino al mundo a morir por mí, que tu Hijo venció a la muerte, venció al pecado, venció a mis enfermedades y que me dio acceso a la vida eterna, que rompió el velo que me impedía una relación contigo, Padre. Gracias por su muerte. Gracias porque yo también fui crucificado con Él. Gracias porque en el momento en el que le entregué mi vida a tu Hijo Jesús, morí y Él comenzó a vivir en mí. Gracias por tu Espíritu Santo que me ayuda a conocer tu voluntad. Permíteme confiar en tu voluntad eterna y en tu propósito eterno. Quítame la necedad y ayúdame a ser más obediente. Ayúdame a ser sabio, sabio conforme a ti y conforme a tu palabra. Gracias por estas oportunidades que siempre me das, Padre. Ayúdame a no menospreciarlas y aferrarme a ellas. Te entrego a nuestra iglesia para que nos permitas ser obedientes, para que nos permitas buscar siempre tu sabiduría. Tuyos somos, Padre, y te damos la gloria porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús.